Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Doctor Londoño, qué gusto saludarlo a usted, a todo el equipo de La Hora de la Verdad y por supuesto a todos los oyentes. Como siempre, me siento muy contenta y sobre todo muy honrada de poder establecer este diálogo con usted, doctor Londoño. Muchas gracias, senadora. Si ha habido un espectáculo atroz, grotesco, es que uno no sabe ya cómo calificar. Los adjetivos del idioma no son suficientemente explicativos para contar lo que pasa en Colombia. En materia de elección, fue la elección de la magistrada Diana Fajardo hoy en la Corte Constitucional. Eso fue ridículo, eso fue grotesco. Ganó, además, por muy pocos votos, votos que se robaron, pero ante los ojos de todo el mundo. Eso se vio, eso está en video. Usted tuvo el valor y la paciencia de denunciar esa elección. Y hemos tenido una primera audiencia en la que sabemos que es contraparte suya el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso qué es? Pues doctor Londoño, usted ha resumido muy bien el caso, pero me va a permitir contarle un poco a los oyentes lo que pasó. En la elección de la magistrada Diana Fajardo, había un sentimiento de que la unidad nacional se estaba resquebrajando y que mucha gente no iba a acompañar la magistrada Fajardo, que era entonces la candidata del gobierno. El gobierno había organizado, usted recordará, como lo mostraron varios medios de comunicación, comidas en la casa del senador Roy Barreras y había afilado la artillería para elegir a la magistrada Diana Fajardo. Tanto así que el senador Benedetti había salido 2 días antes de la elección en medios de comunicación diciendo que si no se elegía a la magistrada Diana Fajardo, las FARC se iban a parar del proceso de negociación y que pues básicamente volvería a la guerra con una amenaza ya corriente en los sectores de Unidad Nacional que siempre buscan intimidar a los ciudadanos colombianos y amenazarlos con las FARC para que tengamos que entregar todo lo que ellos piden. Sin embargo, cuando llegamos un jueves a la elección del magistrado que correspondía a la Corte Constitucional, se sentía un ambiente bastante bueno en el sentido de que la gente no quería acompañar a la magistrada Diana Fajardo, sino por el contrario, había movimientos a favor de los otros 2 candidatos. El Centro Democrático, minutos antes de la elección, decidió que acompañaría al doctor Mota por considerar que tenía una hoja de vida sobresaliente y porque luego de los análisis de la entrevista que un comité estuvo del Centro Democrático recibiera, pues nos pareció que era el más acorde y el que daba más garantías de imparcialidad y de transparencia en el ejercicio de la función de proteger nuestra Constitución. Sin embargo, cuando inició la votación empezaron unas cosas muy raras, doctor Londoño, que se pueden evidenciar en los videos que fueron publicados y que hoy se reconocen como parte de las cámaras de seguridad del Congreso y de las cámaras del noticiero del Congreso. ¿Qué se vio? Y eso lo vio toda la plenaria, como el senador Roy Barreras y Armando Benedetti, alfiles del gobierno que en ese momento representaban al gobierno en esa sesión, le miraban los votos a los otros miembros de la Unidad Nacional, tanto así que revisaban que estaban votando que el senador Musa en ese momento tiene que romper su voto y marcar uno nuevo. Lo mismo el senador Benedetti lo marca delante de todo el mundo, se ve al senador Roy aproximando a varios senadores, entregándoles los tarjetones, acompañándolos a votar para que los votos no se perdieran. Y como usted lo decía, se perdió por 3 votos, quedó la elección bastante apretada y por lo tanto fue elegida la magistrada Diana Fajardo con ese procedimiento donde las amenazas eran, pues por supuesto que que el voto dejó de ser secreto, el voto dejó de ser... ¿Aló? Se volvió a perder la comunicación, doctor Londoño. Bueno, lo que nos pasa es nuestro pan de cada día, ¿no? Es nuestro pan de cada día. Las únicas llamadas telefónicas que se caen son las llamadas de La Hora de la Verdad. Pero hemos tratado inútilmente de tener un teléfono especial para eso, una línea dedicada, pero no ha sido posible conseguirla. La senadora Paloma Valencia nos estaba contando cómo fue la elección de la magistrada Diana Fajardo. Está lista, doctor Londoño. Senadora. Entonces, le decía sí. a mi doctor Londoño que la mirada escrutadora del senador Roy Barreras y Armando Benedetti era la mirada del gobierno. ¿Cuál es la norma que se violó en este procedimiento? Pues que el voto sea secreto.
El voto en las elecciones de magistrados es secreto precisamente para salvaguardar la independencia del Congreso y evitar las presiones indebidas del gobierno. Pero cuando el voto se tuvo que hacer público, porque Roy Barreras y Armando Benedetti estaban revisando cómo votaba sobre todo el partido de la U, pues ahí fue que se dio, digamos, la tergiversación de la elección. Con esos argumentos y con uno adicional, doctor Londoño, que es tal vez el más importante de todos, y es que la magistrada Fajardo iba fletada a defender el proceso de paz. Entonces, el argumento que nosotros esgrimimos en la demanda es el siguiente: si es grave que un magistrado llegue a una corporación con la promesa de entregarle puestos a sus electores, ¿qué tan grave es que ese magistrado llegue a la corporación con la promesa no de entregar puestos, sino sentencias a favor del proceso de negociación de La Habana, que era lo que estábamos viendo en el caso de la magistrada Fajardo? Es decir, aquí estamos hablando de un doble caso de la violación de la independencia de los poderes. Por un lado, se perdió el voto secreto que garantizaba la independencia del Congreso de la República, y por otro lado, se elegía una magistrada que ya no tenía voto independiente porque tenía que estar comprometida con el voto a favor de los acuerdos de La Habana. Yo creo que son dos cargos sumamente graves, hablan, digamos, de la degradación institucional a la que ha llevado el gobierno de Juan Manuel Santos las instituciones colombianas. Lo que me sorprendió en la audiencia, doctor Londoño, es, y usted lo mencionaba, fue la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Barceló. Yo le pregunté a los abogados, ¿y por qué el magistrado Barceló está aquí? Me dijeron, no, lo citaron porque como él fue quien, o la Corte fue la que ternó, entonces le notificaron a la Corte y él se hizo parte. A mí me sorprendió, pero ¿cuál no sería mi sorpresa, doctor Londoño, cuando el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia empieza a interrogar los testigos que habíamos llevado y a interrogar el favor de la magistrada Diana Fajardo? El magistrado que es presidente de la Corte Suprema de Justicia, que investiga a los congresistas, que investiga a los senadores, quien estaba interrogando los que habíamos llamado para lo que había pasado en ese día. Senadora Paloma, el doctor José Luis Barceló, que como usted lo dice, estaba en esa audiencia en defensa de la doctora Diana Fajardo, ¿tendría alguna manera acaso de poder controvertir las pruebas que existen de cómo se cambiaron los votos y cómo se depositaron esos votos el día de la plenaria? Pues, mi querido Ademar, vea, cordial saludo primero. Lo segundo es que uno no entiende cómo el magistrado que es presidente de la Corte Suprema de Justicia puede tomar partido en este proceso. Yo entendería su presencia para estar pendiente, y era la de él, la de un abogado que represente la Corte Suprema, donde defiendan, digamos, la terna, que nadie está atacando, nadie ha puesto quejas sobre la terna, pero que el presidente de la Corte Suprema de Justicia tome partido y considere que los hechos de la demanda de por sí ya no son ciertos y que él está del lado de la demandada, cuando es el presidente de la Corte Suprema de Justicia que además investiga a los congresistas que están dando testimonio y que además los interroga en calidad de interrogador a favor de la magistrada Fajardo, me parece a mí que es una violación de todos los principios jurídicos y que, entre otras cosas, el magistrado Barceló podría estar incurso en un prevaricato. Pero escandaloso. Prevaricato escandaloso, senadora. Es que si hay una omisión evidente y flagrante en el cumplimiento de sus deberes y un abuso de su investidura para ir a defender lo que él mismo hizo, pero como contraparte suya, como contraparte de la demanda. Pero por favor, ese señor Barceló está pero pasado de que se le inicie un proceso penal por prevaricato y por abuso en el ejercicio de sus funciones. Pues sí, dueño, yo creo que nosotros vamos a tener que iniciar un proceso porque es sumamente grave para el país que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia ¿Aló? Sí, no, está deficiente la comunicación. Pero es impresionante, doctor Fernando, lo que narra la senadora Paloma Valencia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien ternó a la señora Diana Fajardo, asiste a la diligencia en el Consejo de Estado para defenderla a capa y espada. Pero
no va a poder defender una situación de estas cuando hay testimonios que indican que durante esa plenaria donde se eligió a la señora Fajardo, efectivamente se vio cómo se cambiaban los votos para poder lograr los necesarios y elegir a Diana Fajardo como la candidata del ¿Y qué senadores gobierno. intervinieron en el cambio de votos? Pues había mucha gente, y digo yo mucha gente, los del partido de la U. Ya, Pero bueno, todo eso está filmado sin peligro de que se pierda la filmación. Sí. Como se perdieron unas grabaciones una vez en la Corte Suprema. En la Corte Suprema de Justicia. Las entradas de Giorgio Sale allá. Giorgio Sale, entonces las entradas de Giorgio Sale a la Corte Suprema de Justicia es que la amistad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con los bandidos viene de años atrás. ¿Recuerda usted cuando un magistrado iba a la enoteca a dejar constancia de las atenciones maravillosas que recibía en pleno Carnaval de Barranquilla en la enoteca que era de propiedad del Mono Mancuso? Y otro que recibía regalos de Giorgio Sale, narcotraficante italiano, que vivía en Colombia, ¿no? Unos botines. Unos botines de todo mi gusto. Doctor Londoño, mire, yo creo que es que aquí hay un tema que no se puede dejar pasar porque es sumamente grave. Y es que usted no puede tener al presidente de la Corte Suprema de Justicia ya tomando partido sobre si mi demanda es o no óptima, porque entonces la decisión que tome el Consejo de Estado ya estaría en contra de la decisión de la propia Corte Suprema de Justicia, que ya decidió que Diana Fajardo es inocente. Imagínese los senadores que van a ir a prestar testimonio siendo interrogados por quién los investiga, que les está diciendo que hay que defender la elección de Diana Fajardo. Dígame cuál es la equidad que yo tengo en un proceso como este, donde el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia ha decidido tomar partido. Por Dios, es decir, esto no tiene precedentes. No tiene precedentes. Entre las funciones de la Corte Suprema de Justicia no está de servir de abogado litigante. La Corte litigando ante otras instancias del Poder Judicial en Colombia. Pero es decir, ¿esto qué es? Esto sí es la ruina de todo el sistema de separación de poderes. De manera que el Congreso de la República no puede debatir libremente una elección viciada, putrefacta como la de la señora Diana Fajardo. Elección que le ha costado tanto al país, ¿no? ¿Por qué no me llama el 310? Porque es que está... Bueno, esto es un desastre. Pero pues no está grave la señal, doctor Londoño. Sí. Hasta grave hasta para los aviones. Esperemos que con los aviones esté mejor, ¿no? Está cerrada la mayoría de los aeropuertos del centro del país, entonces aquí hay gran atasco. Sí, pero esperemos que las comunicaciones estén buenas para que le digan a los aviones que están volando a dónde tienen que dirigirse y que no tengamos pues un problema de marca mayor como los que se han presentado con frecuencia en el aeropuerto del Dorado. Pero cuénteme una cosa, ¿usted demandó el acto de la terna de la magistrada o demandó la elección de esa magistrada escogida de esa terna? Doctor Fernando, nuevamente perdimos la comunicación con la doctora Paloma. Pero lo que se demandó fue sí la elección de la magistrada Diana Fajardo, porque entonces, hay evidencia de cómo se cambiaron los votos, y aparte de eso, doctor Fernando, cómo el señor Armando Benedetti y Roy Barreras aterrorizaron al país diciendo que o era Diana Fajardo o las FARC se levantaban de la mesa. O la guerra. O la guerra. Sí. Uy, así fue. Qué susto. Así fue. Qué susto. Y eso lo dijeron en la plenaria. Los del cartel de la paz. Lozada otra vez amenazándonos con bombas y amenazándonos con asesinar. Qué susto nos da el señor Lozada. Ahí está la senadora Paloma nuevamente, doctor Fernando, para que nos precise si se demandó la elección de la magistrada solamente o de la terna. O la terna, el acto jurídico de la terna. Sí, nosotros no demandamos la terna, nosotros lo que demandamos fue la elección. Entonces, ¿qué tiene que hacer allá Barceló? Entonces, ¿qué tiene que hacer allá Barceló? No tengo ni idea, por eso le digo, yo creí que llegaba ya a defender su terna por si uno hablaba de la terna, pero cuando lo vi de contraparte nuestra, interrogándome los testigos, doctor Londoño, es que usted sitúese en lo que yo sentí cuando yo veo al presidente de la Corte Suprema de Justicia interrogando a los testigos a favor de Diana Fajardo. Yo decía, pero esto no puede estar pasando.
yo no podía ni concentrarme, doctor Londoño. Entonces yo, por supuesto... doctora Paloma, ¿y eso quién lo controla? Allá, dije, ¿Quién dirigía la audiencia? La de todo lo actuado, porque yo no puedo tener al presidente de la Corte Suprema, que es quien investiga a los senadores, que son los que están dando testimonio, interrogándome a los senadores a favor de Diana Fajardo. Es que yo no he visto en qué lugar del mundo una señora puede tener de abogado defensor al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es que yo me acordaba de eso cuando fue Eduardo Montealegre defensor de Saludcop, pero tuvo que renunciar a ser presidente de la Corte Constitucional para ser apoderado de Saludcop. Sí, por lo menos tuvo ese decoro, ese limitado decoro, aunque él tenía contratos con Saludcop de tiempo atrás. En fin, ese es otra tragedia moral de la República. No tenemos nada. Pero ¿quién dirigía la audiencia, Paloma? ¿Quién dirigía la audiencia? ¿Quién le daba la palabra al magistrado Barceló? Porque ese es cómplice en ese delito de prevaricato. Claro. ¿Era un consejero de Estado? ¿Quién le daba la palabra? No. Queridos amigos de la producción, esto lo vamos a posponer porque esta conversación tiene que continuar. Está muy interesante. Esperamos que en condiciones más felices, donde podamos comunicarnos telefónicamente con la senadora Paloma Valencia. En todo caso, miren, para los amigos de la hora de la verdad, que no tienen por qué saber derecho, los servidores públicos no pueden hacer sino aquello para lo cual están expresamente autorizados por norma o reglamento que determina qué es lo que pueden hacer. Entre esas facultades no está la facultad del presidente de la Corte Suprema de Justicia de ir a ser parte en un proceso en el que se discute la nulidad de un acto ante el Consejo de Estado. No está. Conclusión, ¿qué pasa cuando un servidor público desarrolla una conducta que no está expresamente permitida? Que comete un delito, que comete el delito de prevaricato por acción y comete el delito de abuso en el ejercicio de sus funciones públicas. El señor Barceló debiera irse para la cárcel, pues por otras cosas más también, pero por esta en particular. Esto es inaudito. Obviamente le estaba haciendo un mandado ¿a quién? Pues un mandado a Santos, que fue el que hizo ternar a esta señora para tener magistrada de bolsillo en la Corte Constitucional. Esa señora es una magistrada de bolsillo del gobierno y fue elegida fraudulentamente por los Roy Barreras y por los Benedettis, es decir, por los que ahora se asocian con Germán Vargas Lleras, para que sepamos lo que nos pasaría en el caso en que, por desgracia para este país, los colombianos se enloquecieran y resolvieran votar por Vargas Lleras para la presidencia de la República. Esto ya no es Petro. Esto pues, no, él tiene plan B. Que pase el diablo y plan A con Vargas Lleras y plan B con Gustavo Petro. No. Y hasta plan C con Sergio Fajardo. Los señores amigos de Petro que Santos los traicionó en todo. Que no tiene nada que ver con a propósito de coaliciones y de política, metámosle una pildorita rápida antes de irnos, doctor Fernando Alcorte. El Partido Liberal también está partido. Muy partido, sí. Hubo una reunión allá en el Congreso de la República de unos liberales, entre ellos Luis Fernando Velasco, con el presidente Álvaro Uribe Vélez, y eso sí que tiene enfermo a Humberto de la Calle. ¿Lo tiene tomando los motivos? Sí, lo tiene enfermo. Bueno, como quedó enfermo después del debate ayer, porque esa planchada que le metió el doctor Duque, eso es de enmarcar. No nos siga engañando a los colombianos. Eso fue para rematar, eso fue un remate. Mejor dicho, esa fue la estocada. Sí. ¿La recordamos? Sí. Recordémosla, sí. Una estocada en todo lo alto, recordémoslo antes de despedirnos. Claro, sí, la manera. Porque es que, recordemos primero que todo, William, doctor Fernando, que es que el debate se produjo ayer en Barranquilla y Humberto de la Calle salió a defender todo su proceso de paz y lo que ha hecho con la guerrilla de las FARC. Entonces, dice él que la paz se está cumpliendo. Y esto le dice Iván Duque al señor Humberto de la Calle. También te contesto. Yo lo que quiero es que tú y todos nosotros, y yo y los que estamos acá, pensemos en que hay un camino para encontrar acuerdos en nuestro país. Yo te lo propuse después del plebiscito del 2 de octubre, nos reunimos muchas veces, y yo lo que creo
es que se cometió un gran error no abriendo la posibilidad de buscar un gran acuerdo nacional. Lo quiero buscar, porque más allá de los poderes presidenciales y de los periodos, está el derecho supremo del pueblo colombiano a tener una justicia para todos. Muchas gracias, señor Duque. Señor de la Calle. 30 segundos. Eso no era. Cierto, estuvimos 138 horas contigo, con el doctor Uribe, buscando soluciones. 138 horas. Y las logramos. El 98% de las inquietudes del no fue a La Habana y fueron incorporadas al acuerdo. Pero el elemento... Pues de cínico este tipo, incorporadas al acuerdo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero si es que aquí tengo el acuerdo en mis manos. Por Dios, qué mentiroso cínico es este de la Calle. Bueno, ¿y qué sigue? ¿Y qué se sigue? Bueno, ¿y qué se sigue, Wilson? Cindy, ¿qué se sigue? ¿A dónde está? Poder garantizar verdad, justicia y reparación. Y tú dijiste que los máximos responsables nunca llegarían al Congreso sin decir la verdad, sin reparar a las víctimas y sin cumplir las penas transicionales que tú ayudaste a crear. Ahí llegaron al Congreso ya sin haber cumplido, sin haber reparado y sin haber dicho la verdad. No nos vuelvas a engañar, querido Humberto. Ay, lo dijo listo. Bueno, lo dejó de catre, como decimos nosotros. Pero yo creo que eso ya lo saben todos los colombianos, ¿no? Y no se dejan engañar. Miren, no se miren dejan la intención engañar. de voto de Humberto de la Calle. Claro, es mínima, por eso. ¿no? Y sí. hombre, y para rescatar la imagen de Vargas Lleras, estos de cifras y conceptos tienen que salir a la farsa en la que salieron, llamando encuesta lo que es un ejercicio matemático que hace por su propia cuenta, porque les dio la gana. Entonces, de acuerdo, no a una encuesta, sino a un ejercicio matemático que hace el señor de cifras y conceptos, la candidatura de Vargas Lleras no está muerta. No, y por ahí bueno, algunos columnistas como Daniel Coronel ya están diciendo que de pronto votarían por Germán Vargas, ¿no? Ante como ven que se ha desinflado totalmente Petro y otros personajes, bueno, este es el más cercano, yo creo que eso cercano, también tiene ¿no? que ver con el acercamiento del partido de la U, y ayer hubo un debate vicepresidencial que organizó el diario El Espectador, y estuvo muy bueno. Por ejemplo, Juan Carlos Pinzón dijo que en un eventual gobierno de Germán Vargas Lleras se respetarían los acuerdos. El debate de los vicepresidentes. Y a eso Ángela Robledo con mucha razón le dice, pues le va a tocar convencer a Germán Vargas Lleras porque en todo está de acuerdo con el proceso. Doctor Pinzón, su partido se retiró muchas veces del debate y de la implementación normativa. No venga a decir ahora que están apoyando el proceso de paz. O sea, Vargas Lleras venía diciendo que no al proceso de paz. ¿Y qué fue lo que le dijo? Sí. Claudia López, Claudia. Sí, esa fue Claudia otra Nayeli. pelea buenísima en ese debate, porque ¿Cómo primero fue? Pinzón le dice a Claudia lo siguiente: usted está con el partido que apoyó el cartel de la contratación en Bogotá. Esa es su coalición. Cuéntele al país que usted ha sido sancionada por la Contraloría. Cuéntele al país que usted tiene 25 investigaciones en la Corte Suprema. Y entonces López le contesta a Pinzón: usted, Juan Carlos, no tiene por qué justificar lo injustificable. Germán Vargas Lleras es un ampón y un delincuente. El partido que lo avala a usted tiene muchos cuestionamientos y está lleno de corrupción. Bueno, no. ¿Qué tal ese debate? Se dicen bellezas, eso es un debate maravilloso. Bueno, lamentamos no haber podido concluir esta conversación apasionante con la senadora Paloma Valencia, que nos ponía de presente cómo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Barceló,